Betancourt en la plataforma. Ahí está René. Querido René, gusto de saludarlo. ¿Cómo va? Buenos días. Gusto. Muy buenos días, como dijo la compañera, nos quedamos los chéveres. Es buen amigo mío, así que lo dice por ahí. Entonces, Carla, arranque usted con dos preguntas para alcanzar todos, una y repregunta para alcanzar todos. Pero empiece chévere también usted. Sí, señor, usted es chévere, sí. René, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto que estés aquí compartiendo en Radio I99. Yo quiero comenzar sobre todo por la expertise que tú tienes en relación a lo que es análisis electoral, a lo que tiene que ver con el criterio de lo que pasa. ¿Cuál es tu primera impresión del resultado de estas elecciones en relación al votante ecuatoriano? Bueno, ese es un tema muy interesante. Yo creo que es claro que estamos polarizados al momento entre dos posturas que son de izquierda o de centro izquierda, ambas populistas. Y aquí vamos a tener que ver cómo se alinean los candidatos que quedaron en tercer, cuarto y bueno, y todos los demás, porque la diferencia es mínima, ¿no? Entonces eso yo creo que va a dar la clave en las elecciones que se vienen en la segunda vuelta. Y el tema de seguridad, por supuesto, es un tema clave, que el presidente Noboa ha tratado de poner en la agenda para que sirva como comodín o como tema dirimente en estas elecciones de segunda vuelta que están muy cercanos los candidatos primero y segundo, Daniel, el uno del otro. Mi pregunta inicial iba encaminada a esto de las dos posturas, porque ¿cómo ves el tema internacional, la ayuda internacional? ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción, por ejemplo, de Estados Unidos con el candidato A o con el candidato B? Bueno, no se ha pronunciado Estados Unidos a favor de ningún candidato, precisamente porque, por ejemplo, el candidato Daniel Noboa se ha definido como alguien de centro izquierda. Entonces, bueno, ya sabemos cómo ha sido la relación de Estados Unidos con el correísmo en el pasado, un tanto áspera. Entonces no ha habido ningún pronunciamiento claro desde Estados Unidos. Ahora, nuevamente volviendo a uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa, el tema del establecimiento de bases militares, el tema de la ayuda militar extranjera, es un tema que sí puede hacer que, digamos, que haya una postura más clara en Estados Unidos respecto a la relación con los dos candidatos actuales, ¿no? Le doy paso a mi compañero Javier Segarra para que continúe con la entrevista. Gracias, Carlita. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. La pregunta de cajón hoy en día es, de alguna u otra manera, esta posición que tiene el gobierno nacional para pedir la ayuda internacional, valga la redundancia, del tema de fuerzas militares o de élite que tengan algunos países para combatir el tema de la inseguridad en el Ecuador. ¿Lo necesita de un permiso, por así, o una autorización de la Asamblea, o lo puede hacer directamente? Bueno, y me encanta que esta entrevista haya comenzado con el tema electoral, porque como no es casual, en el Ecuador se confunden todos los temas. Hay un tema de seguridad que es clarísimo. Ese tema de seguridad tiene que ver con dos cuestiones que no son necesariamente lo mismo: el establecimiento de bases militares y la ayuda militar extranjera. Y otro tema es el tema de la campaña electoral. Pero como ocurre a menudo en Ecuador, se combina todo. Entonces, por un lado, tenemos el establecimiento de bases militares. Para eso sí se requiere una reforma a la Constitución. Como sabemos, el artículo 5 prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. Otro tema muy distinto es la ayuda militar extranjera que puede recibir un Estado, en este caso Ecuador. Vemos que el crimen organizado tiene un carácter transnacional. Hoy, alguna persona que se oponga a la ayuda, a la cooperación internacional para tratar de un tema transnacional, tiene un problema mental. O sea, es claro que existe una transnacionalidad en el crimen organizado, es una amenaza global que socava la seguridad, y solo una persona que no entienda esta naturaleza del crimen organizado puede oponerse a la ayuda internacional para combatir con este flagelo. Otra cuestión distinta es que se utilice esta necesidad de ayuda extranjera, ahora ya estamos hablando de ayuda militar extranjera, como un tema de campaña electoral que fuerce de alguna manera un rompimiento entre las dos posturas que están en segunda vuelta. Ya vemos que la candidata Luisa González
se ha pronunciado, digamos, en contra de la ayuda extranjera o la presencia de militares extranjeros en el Ecuador, y ya vemos que hay un rompimiento, por lo menos en algún tema, entre los dos candidatos. Y a mí me parece muy interesante porque se confunde todo. Y si se le pregunta a la ciudadanía qué es lo que se está discutiendo en este momento, la mayor parte de la ciudadanía no está bien informada sobre el tema. Ahora, el presidente, tratando de forzar como una herramienta de campaña electoral, forzar el tema, le ha pedido a la Asamblea que se pronuncie sobre este punto, ¿no? No que se pronuncie sobre la reforma del artículo 5, que ya fue resuelta por la Corte Constitucional en diciembre pasado, y que ahora tiene que pasar el filtro de la Asamblea para poder llegar a una reforma propiamente dicha. No, ha exhortado a la Asamblea que se pronuncie sobre la presencia de militares en el país para combatir contra el crimen, sin plantearle el mayor detalle. No es que le ha dicho, tenemos este convenio con Alemania o con Italia que nos van a venir a ayudar, y bueno, pronúnciense qué piensan de esta ayuda que nos... No, entonces todo es en abstracto, pero de alguna manera está utilizando esto como una herramienta de campaña electoral para forzar a la candidata o al correísmo como grupo a que diga, no, estamos en contra de que se luche contra el crimen organizado, desde el punto de vista de la narrativa simplista que se logra o que se quiere lograr con esta falacia de bifurcación, ¿no? O están a favor de la lucha contra el crimen organizado, que es la postura del gobierno, o están en contra. Y como no quieren bases militares, como no quieren ayuda militar extranjera para resolver el tema, es que están a favor porque son parte del crimen organizado. Esa es la narrativa que se trata de vender desde lo político. Se pone en un jaque mate político. Correcto. Claro. Gracias. Y lo cierto es que para lograr ayuda extranjera en el combate contra el crimen no se necesita pedírselo a la Asamblea. Esa es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, y de hecho ya estamos teniendo ayuda extranjera. O sea, no hace mucho, se firmó un acuerdo con Estados Unidos, se le entregó, por ejemplo, a finales del año pasado 2 patrulleros de la Guardia Costera a Estados Unidos, con la condición de que Ecuador asuma los costos de reacondicionamiento y transporte, que pague la parte logística, ¿no? Entonces ya hay ayuda extranjera. No se necesita pedir a la Asamblea, pero de alguna manera se esfuerza desde el punto de vista político, particularmente en una campaña electoral que estamos viviendo ahora. Sin duda, le voy a dar paso a Eduardo Mendoza, para que continúe con el día. René, buenos días, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo, hermano. Vea, ayer lo decía yo, es una barbaridad, es una locura. Aquí no se trata de los Estados Unidos, pueden venir los carabinieri italianos, pueden venir los chilenos que tienen una muy buena formación al respecto, pueden venir colombianos que también, o sea, creo realmente que solamente a un loco se le puede no ocurrir aceptar eso. Es falta de capacidad política. Yo, si estuviera la presidencia de la Asamblea, le hubiera dicho, sí, vamos a hacerlo a la brevedad posible. Pero como ellos tienen que pedir permiso penosamente, todo se demora, todo se para. Lo cierto es que mientras esto sucede, el Ecuador sigue viviendo lo que vive. Esta desgracia de la inseguridad, esta desgracia de los muertos, estos problemas que por más de que la policía, los militares y el gobierno hacen lo que hacen, no alcanza, porque nunca es suficiente. ¿Verdad, René? Correcto. Yo diría que hay 3 temas aquí que son importantes y que de alguna manera resumen este dilema en el que estamos. Uno es la importancia de un enfoque integral en la lucha contra el crimen, que no tenemos. Entonces se critica la falta del enfoque integral porque se trata de vender la idea de que si viene la ayuda extranjera vamos a poder resolver el tema. Si no viene la ayuda extranjera vamos a poder justificarnos porque sin la ayuda extranjera no hubiéramos podido resolver el problema como no lo estamos haciendo. Entonces, la importancia del enfoque integral, ¿no? 2, la manipulación a través de la desinformación y un discurso político cambiante, ¿no? En Ecuador hay una constante fluctuación de causas y supuestas soluciones para el tema de la delincuencia. Entonces, es un problema cambiante. Cuando estábamos con los regímenes correístas, pues se pensó que no necesitamos la base de Manta, y luego, pues sin la base de Manta, ahora se piensa que sí necesitamos esta base militar extranjera y cambia el discurso. Entonces hay una manipulación de la ciudadanía y hay un discurso político cambiante. Y tercero, no hay rendición de cuentas, porque no se transparentan
las cifras. Entonces, por ejemplo, si vemos, solo para tomar el ejemplo de la base militar estadounidense en territorio ecuatoriano, cuando se estableció la base, no es que hubo un impacto en que bajó el crimen, no, todo lo contrario. En los 10 años que estuvo esa base, el crimen aumentó, por ejemplo. Entonces solo si tomamos los asesinatos por cada 100.000 habitantes, subieron de 13 a 17, 17.5, la cifra exacta. Entonces, no es que resuelve, pero sí es una herramienta que puede ayudar, que puede contribuir. Pero hay muchas aristas que tienen que ser discutidas para permitir una base militar en territorio ecuatoriano. Que como usted dice, no necesariamente va a ser una base americana. Mañana podríamos estar hablando de una base rusa, de una base china, de una base iraní, si solo se cambia el texto constitucional a permitir una base militar extranjera en territorio ecuatoriano, ¿no? Que eso es lo que se está discutiendo. Claro. Mañana puede haber un régimen que quiere una base militar venezolana en territorio ecuatoriano. Entonces no hay ningún control. Y eso es importante que se transparente. Y eso no se le informa a la ciudadanía. Entonces la ciudadanía se pronuncia de manera desinformada. Por ejemplo, para que vea que no es base, ¿no? Vi que el presidente Trump había mandado los aviones que no tienen guía, que no tienen piloto, a pilotear la frontera mexicana dentro de la misma, para ver si no había ningún movimiento de la delincuencia organizada. Por ejemplo, eso no tiene que ver con tropas dentro de México ni nada. Me explico, están luchando contra un enemigo común. Entonces, por eso digo, no podemos cuando tenemos problemas, si usted está enfermo y le dicen vaya al médico, y usted no va al médico porque dice no, yo voy a un rato, no, yo creo acá, usted se enferma, pues usted mismo está atacando a su cuerpo. En este caso está atacando a la patria. Los legisladores deberían ser los médicos de la patria y no lo son, pues, René. Correcto, pero es porque se confunde todo. Para recibir ayuda extranjera en la lucha contra los crímenes transnacionales no se necesita una reforma constitucional para permitir el establecimiento de bases. El gobierno ya debió haber hecho eso desde el día 1, el año pasado, pero no lo hizo y lo pretende o trata de vender la idea que lo está haciendo ahora porque estamos en campaña. Esa es la única diferencia. Cecilia Duret, sigue por favor en el diálogo. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias por tus opiniones también. Estoy de acuerdo con que deberíamos agotar los recursos que sean necesarios para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Pero te quiero preguntar algo con la perspectiva diplomática de Ecuador. Durante este año de gestión hemos tenido algunos desaciertos en el ámbito diplomático. Hablemos de la Embajada de México, las declaraciones en el diario The New Yorker, y bueno, el tema arancelario, algunas cositas que para mí no estaban tanto en una agenda diplomática. Sin embargo, tuvimos un evento importantísimo al que fuimos invitados. Solo 3 mandatarios de la región fueron invitados al posicionamiento de Donald Trump, entre esos el presidente Daniel Noboa. Entonces me quedo con un poco de incertidumbre de cuál es el panorama o cómo se percibe a Ecuador en el ámbito internacional a nivel diplomático. A ver, es una pregunta muy interesante. Y me dices cómo se percibe el Ecuador en el panorama internacional. No se lo percibe. Y el hecho de que el presidente haya sido invitado, yo creo que en el Ecuador está mucho de esta política farandulera, ¿no? Invitaron a Ecuador a la toma de poder del presidente Trump. No significa absolutamente nada. De hecho, fue bastante criticado el presidente por comunidades latinas, porque mientras el presidente Trump estaba hablando de su plan contra migrantes, el presidente Noboa estaba en primera fila aplaudiendo. Entonces, digo, ¿de qué coherencia estamos hablando? Entonces, porque lo hayan invitado no quiere decir nada, no tiene ninguna implicación importante para nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿no? Sí, es una ventana que se nos abre para poder conversar algunos de los temas, pero no sé qué tanto hayamos utilizado esa pequeña ventana que nos abrieron para solucionar algunos de los problemas reales, ¿no? Y nuevamente, volviendo al tema de la ayuda de la cooperación internacional, pues no se ha explorado mucho esta ruta. O sea, sería bueno que se transparenten las cifras y que el gobierno diga, bueno, desde que asumimos el mandato popular, se ha obtenido este tanto de donaciones en equipo para la lucha contra el crimen. Se han obtenido tantos escáneres, tantos aviones, tantos helicópteros, botes para patrullar las fronteras marítimas, ¿no? Y que se comiencen a transparentar las cifras. O sea, ¿qué es lo que ha hecho en gestión de ayuda internacional?
para lo cual no necesita ninguna carta blanca o permiso de la Asamblea. Entonces, esa es la falta de transparencia de la que estoy hablando y la que estoy criticando, pues porque se hace de esto un tema electoral, ¿no? Y eso está mal. Muchísimas gracias, René. Con eso yo creo que culminamos la entrevista. Sí, René, muy amable, muchas gracias, muy gentil. Seguimos conversando. Gracias por sus puntos de vista, querido amigo, y hablamos. Un abrazo grande. Muy bien. Chao, chao. Oiga, solamente decirles que a las 7:30 tuvimos un inconveniente